Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos proponiendo temas coyunturales, temas sociales, culturales y medioambientales que son parte de la agenda que tiene Chiapas Paralelo a este portal. Y me parece importante recordarles a las personas que este podcast se puede escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de cualquier plataforma de podcast, ahí nos puede escuchar. Igual puede buscar Inventario o Chiapas y seguramente ahí les vamos a salir de forma principal. No me cuelgo mucho porque creo que el tema es súper interesante y al máster que tenemos acá creo que es una oportunidad única para aprovechar lo que esté aquí, además que le agradezco muchísimo su tiempo. Estamos hablando del doctor Juan Pablo Cebadeo Carbonell, un gran amigo, pero pues un investigador un investigador potente de la Facultad de Humanidades, máster, líneas de investigación, consumos culturales, juventudes, antropología del deporte, cultura y comunicación. Y hoy justo vamos a hablar rumbo a Qatar, o bueno, ya estamos en Qatar 2022. Juan Pablo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas y es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, Juan Pablo, hablemos puntualmente de por qué Chiapas Paralelo está como interesado en estos movimientos. De hecho, ese es como que el gran tema que nos trae el día de hoy. Sin embargo, hoy te pregunto, bueno, de forma inicial, ¿tú cómo te adentras a estos temas por ejemplo, del fútbol, la academia, que pareciera que no tienen mucho que ver, pero cuéntanos cómo nace tu pasión al respecto? Sí, desde hace ya un tiempo en términos de las ciencias sociales, del campo crítico de las ciencias sociales y sobre todo de la crítica de la cultura también en general, ha habido una necesidad, en primer lugar, epistemológica, ¿no? De cómo cambiar las visiones, cómo cambiar las perspectivas de cómo nosotros podemos acercarnos a lo que tenemos enfrente y desde un punto de vista crítico. Hay también una necesidad teórica de saber exactamente qué es lo que está pasando en alrededor nuestro y también en las formas de cómo abordar precisamente todas estas problemáticas. Esto de lo que hablo tiene que ver con que precisamente desde hace algún tiempo hay una inmensidad de cosas que están pasando en el mundo entero que son difíciles, por no decir imposibles ya de explicar desde el punto de vista de las ciencias sociales convencionales. Entonces la necesidad es que precisamente en términos de las disciplinas unívocas o unidimensionales como era antes, como la antropología, la comunicación, la sociología, la filosofía, la historia, por sí mismas ya no dan pie para que nos podamos explicar exactamente qué es lo que está pasando. Y por cierto, en Chiapas, en un contexto de frontera, que además es todo un tema, había sido exactamente toda una frontera olvidada por muchos años, porque pareciera ser que lo que importaba era la frontera norte y no la frontera sur, hasta que, digamos, Chiapas aparece dentro de las agendas nacionales de los Estados Unidos y de México y se presenta ya como una frontera con el sujeto nuevo que es el migrante, ¿no? Uh-huh. Hablo de esto como una de las problemáticas actualizadas en términos de lo que pasa en Chiapas. Entonces, uh-huh. Chiapas, como todo el mundo sabe, ha sido desde hace mucho tiempo, incluso siglos, diría yo, un estado realmente conflictivo donde toda la marginación ha sido endémica y toda la marginación ha sido, por cierto, histórica y supeditada a muchos análisis que de una manera u otra dan cuenta como uno de los estados más explosivos en términos sociales de todo el país, ¿no? Esto hace caldo de cultivo para que en Chiapas sucedan cosas desde el punto de vista sociocultural. Y entonces desde la antropología clásica, por ejemplo, o desde la comunicación, ya no da precisamente para eso. Entonces hay todavía, pero decía yo porque ya tiene un tiempo de discusión esto, una necesidad de abrirnos disciplinarmente. Yo creo que las disciplinas de las ciencias sociales, las fronteras disciplinarias ya no sirven mucho para poder explicar este mundo convulso, este mundo que implosiona desde todas luces y además con una intensidad a toda mecha, ¿no? En caso de digamos, si podríamos decir en términos generales que los cambios sucedidos en el mundo entero se han dado a una rapidez increíble, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces ya no dan las disciplinas convencionales de las ciencias sociales,
no dan para explicarnos mucho. Y de ahí que tenemos que abrirnos y de ahí que en todo caso cualquier investigador de humanidades y de ciencias sociales debería de tener esa apertura epistemológica para poder hablar y para poder explicar y analizar la gran riqueza, digámoslo así, de las problemáticas que tenemos enfrente y que justamente en términos de los papeles y de los roles profesionales que nos toca jugar, somos justamente los académicos de las ciencias sociales donde nos tenemos que explicar todo, ¿no? Lo que está pasando en el mundo entero, si nos lo pregunta nuestra abuela, nuestras mamás, nosotros somos quienes debemos de dar una explicación. No van a ir con la comadre, no van a ir con el compadre, sino somos nosotros quienes tenemos que dar una explicación puntual de lo que pasa en Ucrania y qué es lo que influye en términos locales aquí en Chiapas, por qué hay migrantes pakistaníes en Tapachula, por si todo eso, ¿no? O sea, es decir, esas cosas que antes no se veían y que ahora ya se presentan como una especie de ambiente o de paisaje que ha revolucionado la vida cotidiana de Chiapas, entonces sí es necesario que tengamos otro tipo de explicaciones en ciencias sociales. Los especialistas de lo social debemos, digamos así, porque así estamos profesionalizados desde esa visión, somos los que debemos de tener la mayor de las aperturas para poder explicarnos las cosas, ¿no? Entonces ahí que mis temas, yo soy antropólogo social de formación y digamos inicialmente yo comencé con estudios clásicos de la antropología, pero precisamente con el tiempo me he dado cuenta de que no daban como para poderme explicar cosas. Y por ejemplo, uno de mis temas que trabajo es el rock indígena, el rock que hacen los jóvenes indígenas, ¿no? Que es todo un tema, porque pareciera ser que, digamos, son chavos que adoptan un elemento de cultura externa, pero que no necesariamente implica pérdida cultural, desde mi óptica, ¿no? De hecho, no implica absolutamente nada de pérdida cultural y por el contrario, se exalta más y se hace como más rica por muchos procesos que los propios jóvenes indígenas y los jóvenes rurales y los jóvenes urbanos también tienen dentro de los aparatos de consumo cultural, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, ese es como un tema que en un momento dado rebasa una línea convencional de la antropología clásica, porque los y las jóvenes no nada más se miden como los defensores o los defensores de las tradiciones, ¿no? Únicamente. Hacen eso, pero también tienen otras visiones, tienen otros gustos, tienen otros consumos, y no por eso dejan de ser indígenas, ¿no? Entonces, por eso es como un proceso bastante, digamos, fuerte. Y ahora mismo, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso, pero parece muy interesante porque, querámoslo o no, dentro de una semana, quizá un poco menos, vamos a estar hablando de fútbol, todo el mundo, entero. Nos guste o no el deporte de fútbol, ¿no? Entonces, aquí el tema es que en clave cultural debemos de saber por qué exactamente un deporte de masas, que luego lo vamos a hablar, cómo un deporte de masas influye tanto, ¿no? A nivel mundial. Incluso, por ejemplo, en Chiapas, estoy completamente seguro que el seguimiento de este evento de talla mundial va a ser seguido por los y las jóvenes, incluso por más gente, dentro de sus comunidades y que de una manera u otra tendrá acceso a todos los medios posibles de acuerdo a sus condiciones para ver los juegos y para dar el seguimiento de un deporte que se ha convertido ya en términos de punta. Entonces de ahí doy estos datos o digo estos ejemplos porque es como yo en un momento dado transformé un poco esta visión disciplinar que yo tenía para abrirme a muchos campos, ¿no? Y yo creo que no sería, digamos, nada más, insisto, desde un punto de vista personal, sino creo que todos los académicos e investigadores e investigadoras que tienen que ver con las ciencias sociales y humanidades deberíamos de estar como pensando en esas nuevas aperturas, ¿no? Claro. Oye, Juan Pablo, para que la gente más o menos lo ubique o tenga más o menos una idea, ¿por qué no nos pones un ejemplo de una investigación que hayas asesorado sobre el tema, por ejemplo, tal vez del fútbol puntualmente y cómo has dado este acompañamiento y sobre todo cuál es la propuesta de problemática que a ti te nace? O sea, porque siempre hay una pregunta detonadora, ¿no? O sea, sobre, por ejemplo, el fenómeno del fútbol.
Cuéntanos alguna investigación que hayas asesorado o que hayas hecho al respecto del fútbol. No Sí. sé si aquí en Chiapas o fuera de él. Claro, sí, pero fíjate que bueno, de hecho hay varios trabajos, entre ellos tenemos un libro que yo soy coeditor junto con el doctor Sergio Echeverry, que es colombiano, él, justamente donde de ahí habla en términos generales del fútbol dentro de los contextos de consumo, en términos generales, ¿no? Y cómo en este tipo de visión deportiva, el fútbol se convierte en un espacio de inclusión dentro de un modelo de posmodernidad, digámoslo así, y de globalización. Es decir, yo lo que planteo aquí junto con el doctor Echeverry es que hay muchas formas de ver el deporte, en primer lugar. Y de manera central en el fútbol hay muchas maneras de abordarlo, o tendría que haber muchas maneras de abordarlo. Entonces aquí hay una serie de capítulos donde tiene que ver con los consumos culturales y el fútbol, tiene que ver, por ejemplo, con el fútbol y el punto de vista de género, que ahora la liga femenil se ha convertido en punta de lanza, digamos, a nivel internacional, y que ha ganado espacios peleando literalmente con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? En ese sentido, desde que se homologuen los sueldos hasta que en un momento dado tengan las mismas prestaciones que todos los jugadores hombres, ¿no? En ese sentido. Hasta también la pelea por las audiencias en términos de las temporadas de fútbol en las diferentes ligas del mundo, ¿no? Y esto ha sido como muy, muy peleado, de tal forma que ahora el fútbol femenil se ha convertido ya en todo un evento de talla también internacional, donde hay en juego también muchísimas cosas, ¿no? En este caso. Y todas estas cosas tendrían que verse no nada más desde el punto de vista del fútbol, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un tema muy interesante ahí en el libro, que luego les doy el dato correcto y exacto, porque es un libro de libre acceso que la UNACH edita y que se puede ser bajado y puede ser consultado en línea. Eso es como lo más importante también, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver, por ejemplo, también con colegas argentinos que también hacen textos que contribuyen ahí, como por ejemplo en términos generales en las escuelas de fútbol para niños en Argentina hay una especie de competencia, hay una especie de inversión que hacen los padres de familia para que sus hijos se puedan parecer a Messi, ¿no? O sea, hay una ilusión de que un niño como Messi, chaparrito, chiquito, casi autista, casi no habla, etcétera, ¿no? Contrario, digamos, a todas las grandes figuras más bien altas y, digamos, cuerpos hechos en laboratorio como Cristiano Ronaldo, como Balotelli, etcétera. Todos ellos tienen, digamos, un campo y un cartel más allá del deporte mismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo, junto con Beckham, que fue quien inauguró eso, antes que jugadores también eran modelos, ¿no? O sea, antes que jugadores vendían, digamos, su presencia y su físico. Otra forma de consumo. Por supuesto, total. Fíjate que hay un dato muy interesante, que en el tiempo de que Beckham pasó del Manchester United al Real Madrid, que fue en su tiempo la transacción de un jugador más cara de la historia, con 30 millones de euros, ¿no? Que ahorita es irrisorio, ¿no? Ahorita es lo que valen los tenis de Ronaldo, ¿no? De Cristiano Ronaldo. Y no fue hace mucho. No, y no fue hace mucho, fue alrededor de más o menos 15, sí. 20 años, una cosa, 15 años, una cosa así. Entonces, digamos, toda la inversión, o prácticamente la mitad de la inversión de esa transacción ¿cómo se dice? Se llevó a cabo, ¿Se concretó? Se concretó, se hizo ganancia en la primera entrevista, en la primera conferencia de prensa, cuando todos los medios mundiales de comunicación pagaron por los derechos de esa entrevista, ¿no? O sea, imagínense, o sea, el grado de fue redituable en ese... Súper redituable en nada más la primera entrevista, ¿no? O sea, se reembolsó ese dinero en ese momento. Total, una vez nada más eso. Y después, desde luego, en la venta de camisetas de Beckham. Es decir, Beckham ya no jugaba, vendía, ¿no? Punto. ¿No? Entonces, todo esto, por ejemplo, en los textos que digo del libro, también tratan de esto, de este colega, el maestro Daniel Zambaglione, que tiene un texto de eso, de todos queremos ser Messi, ¿no? De todos los niños.
Entonces, el libro trata de una serie de cosas y de compilaciones de una forma de ver distinta al fútbol mismo, ¿no? En cuanto a tesis, sí ha habido varias propuestas de tesis, y una de ellas, por ejemplo, ha sido el tema del fútbol femenil en una población semirural como Berriozábal, en Chiapas, ¿no? Con unas chicas de comunicación que hicieron un trabajo bastante bueno en ese sentido, y que de una manera ellas hicieron un trabajo, el cual yo tuve la oportunidad de dirigir, de chicas que tenían que ver con un equipo de fútbol que tenía una liga, y que estas chicas le iban a los Pumas, y que eso le daba también una visión política sobre cómo ellas hacían su fútbol. Y aparte precisamente de un juego y de un adiestramiento físico, lo que ellas hacían también era poner en juego su ideología política, en términos de que le iban a un equipo contrario a los equipos hegemónicos, para decirlo de manera más clara, contrario al América, ¿no? En ese caso. Entonces ese tipo de datos nos daban como pie para pensar que el fútbol puede pensarse de otra manera, puede analizarse de otra manera. Y como yo siempre digo, el fútbol ahora mismo se ha presentado como todo un fenómeno de masas, ¿no? En ese sentido, donde prácticamente, y si se me permite el término, es que lo que menos importa es el deporte mismo, ¿no? Es el balompié, sino todo lo que está en juego, ¿no? O sea, ahora mismo están saliendo declaraciones de Joseph Blatter, el antiguo dirigente de la FIFA, de que fue un error haber hecho el Mundial de Qatar, porque en primer lugar no hay una tradición futbolística, y todo se redujo a la cantidad de dinero. Se hubo sobornos, ¿no? O sea, la FIFA se convierte así en una poderosísima industria cultural del deporte corrupta, ¿no? En ese caso, cosa que por cierto Maradona ya había dicho, y fue satanizado y fue doblegado exactamente, casi a pedir disculpas ante esa afrenta que había dicho con Joao Belange, lo cual era cierta. Pues la FIFA es una empresa corrupta de tales niveles que está en juego muchísimo dinero. Y ahora mismo, como todo el mundo sabe, llevar a cabo el Mundial en un país donde precisamente no hay esa tradición futbolística, y donde además hay una serie de prohibiciones que están negando, digamos, todo indicio lúdico en términos de lo que se juega en el fútbol, pues va a ser todavía un Mundial de polémica bastante fuerte, ¿no? Desde que no van a haber, digamos, varias, digamos, expresiones que no tengan que ver con la idiosincrasia de Qatar mismo, y que podrían ser sancionadas desde que alguien se presente, o que alguien parezca, digamos, parte del universo gay, por ejemplo, de que alguien beba una cerveza en la calle o no, de que alguien se esté besando con su novia en la calle. Es decir, todas esas cosas pueden ser sancionadas, lo cual daña mucho al espectáculo mismo del fútbol, y queda claro que lo que interesa es el dinero, ¿no? Claro, yo tengo muchísimas preguntas, pero creo que vamos a resumir en eso, ¿no? ¿Qué tan presentes, o qué tan ascendente se ha vuelto esta línea de investigación sobre las ciencias sociales y el deporte? O sea, ¿qué tan ascendente has visto tú como una persona cercana al tema? Por ejemplo, desde la Facultad de Humanidades, desde la discusión académica con otras universidades, ¿está siendo un tema cada vez más ascendente, o ahí va, o todavía está sentando bases? Cuéntanos un poco, Juan Pablo. Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Pues interesante porque precisamente cuando yo hablo de la necesidad de apertura disciplinar de las ciencias sociales en convencionales y tradicionales, digamos, ¿no? No quiere decir que se logre de manera fácil. Todo cambio en realidad cuesta, ¿no? En ese sentido, pero digamos, hay una apuesta para que todas las ciencias sociales pudieran convertirse en un campo interdisciplinar, y en futuro transdisciplinar, pues, justamente para que de un solo problema podamos tener varias visiones, ¿no? En ese caso. Porque luego, cuando cada uno está en el confort de su disciplina, lo que genera uno es exactamente eso, es como ver las realidades estáticas y que no se mueven, que no se mueven, y que tampoco les damos voz a los propios actores y a las propias actoras que están ahí en juego, ¿no? En ese caso. Entonces, sí ha costado mucho, en realidad. Sin embargo, yo creo que el interés está cada vez más. Y sobre todas las cosas, el interés está como más latente, porque son los propios estudiantes quienes han estado como pensando ese tipo de cosas.
Es decir, es la inercia de lo que ellos están viendo y de lo que ellos consumen y de lo que ellos plantean, por ejemplo, como temas de discusión o temas de tesis en este caso, lo que hace que en un momento dado los y las profesoras de la Facultad de Humanidades, por ejemplo, tengamos que abrirnos a ello, ¿no? Y que no nada más veamos esto como antes se vio, como también había sido el estudio de los jóvenes en general, de las juventudes en general, como un tema o como temas que no eran aptos para ser debatidos sesudamente por las ciencias sociales, ¿no? Así que eran temas al margen y que eran temas que se tenían que ver desde el punto de vista del ocio. Y cuando se habla del ocio, siempre se habla de hueva. Es como esta visión convencional e institucionalizada que se tiene, ¿no? En este caso, como si el ocio no fuera parte de la vida. Y en una sociedad productiva como la nuestra, pensar en ocio es pensar en el tiempo libre y en que no producir. No haces actividad física ni intelectual para generar una ganancia. Y por tanto, no nos sirve, ¿no? Y por tanto está fuera de todo margen óptimo para poder ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco. Y aquí en Chiapas tenemos la ventaja que uno de los pioneros en términos nacionales e internacionales a nivel continental sobre lo que hemos llamado la antropología del deporte y sobre la antropología del fútbol ha sido el doctor Andrés Fábregas Puig, o sea, que aquí en Chiapas hizo su obra, digamos, ¿no? en términos generales, y que él de una manera ha sido también como uno de los pioneros en el pensar ese tipo de cosas, ¿no? Tiene ahí unos textos súper clásicos sobre el fútbol, pero que es de Chiapas, pues es decir, él también, digamos, de alguna manera, pienso que estuvo tensionando, digamos, pues estos temas en los campos institucionales donde él se desenvolvió para poder darle, digamos, una mayor claridad a esta expectativa del deporte visto desde el punto de vista antropológico, ¿no? Claro, yo cierro la idea de que justo, ¿no? Creo que la palabra importante es la contribución académica, ¿no? O sea, siempre nos ponen a pensar, pero bueno, ¿y tu tema de investigación qué va a contribuir? ¿O para qué va a servir? ¿No? O sea, hablar de fútbol, ¿para qué contribuiría? Hablar de jóvenes, ¿para qué contribuiría? A mí me tocó con el tema de videojuegos, ¿no? O sea, no soy tan fan, pero sí escuché a otros compañeros ¿para qué vas a analizar a Mario Bros? ¿Qué contribución tendría, por ejemplo? Pero bueno, cerramos este primer bloque, ¿te parece, Juan Pablo? Claro. Y pues nos pasamos un segundo hablando pues sobre este tema del deporte. Y regresamos en esta conversación hablando con el gran máster Juan Pablo Cebadúa Carbonell. Hacías unos apuntes bien interesantes, creo, ¿no? Ahorita vamos a profundizar, y es a lo que te invito, ¿no? En esta conversación como a profundizar ciertos temas que para la gente, como tú mencionas, ¿no? Y alguna vez escuché, ¿no? De que los canales deportivos tienen 24 horas o sea, por ejemplo, por ejemplo, la selección juega el viernes, ejemplo, a las 8 de la noche. Tienes toda una semana de que se va a hablar de ese mismo tema 24 horas. Es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, se habla de muchas cosas para un evento de 2 horas, ¿no? O sea, a ese punto es el que vamos, ¿no? Y creo que tú mencionabas un punto así de forma muy fugaz, pero interesante, el tema de la FIFA, ¿no? O sea, hay que recordar que creo que la FIFA tiene más países afiliados que la propia ONU, ¿no? Entonces, eso nos da indicador y siempre es como algo relevante que hacen y que cada 4 años es como que lo que mencionan, ¿no? O sea, la FIFA, un deporte, aglutina a más países que la organización que está buscando como que el bien común. Ahora, tú más o menos lo mencionabas con el tema de Qatar. Yo te pregunto, ¿tú cómo visualizas, o sea, cómo visualizas que va a ser para México o para un mexicano promedio o mexicana promedio que siempre cada 4 años, o se desvela? Porque yo me acuerdo que en Corea fueron en la madrugada, en Rusia fueron como más o menos en la mañana, estos también va a ser entre la mañana y la tarde, o sea, no muy tarde. ¿Cómo crees que va a ser el mundial para un mexicano o mexicana promedio? O una chiapaneca y un chiapaneco promedio. Sí, les voy a decir algo que voy a adelantar un poco de algo que vamos a hablar después de este espacio que Chiapas Paralelo da también para escribir esto que estamos hablando y para hacer una especie de análisis
sociocultural sobre el fútbol, que ahora les voy a decir cómo está la onda. Pero yo pienso que dos cosas sobre esto. Y es que digo esto porque es lo que yo voy a escribir, ¿no? Claro. Y es que son dos cosas. En primer lugar, tres diría yo. En términos de los medios de comunicación, que sí, ya hay, digamos, todo un ejército de periodistas, todo un ejército de comentaristas que ya están, digamos, puestos justamente en todos los medios de comunicación, tanto privados como públicos, ¿no? Con relación al deporte. A mí me parece que pese a todos los esfuerzos que hacen, no hay como feeling con Qatar, porque Qatar no da para eso, porque Qatar, incluso la institución gubernamental de Qatar está muy cerrada a eso, o sea, como que no entiende exactamente, y creo que así se siente, no ha dimensionado exactamente qué es lo que tiene enfrente, ¿no? Un evento que obviamente es de una talla mundial y que es de una talla de que son uno de los pocos eventos, quizá 3, que se llevan a cabo en el mundo entero en los últimos 100 años, donde congrega prácticamente, como tú decías, a la mayoría de los países. Y en términos de audiencias, a la mayoría de los países del mundo, si no es que todos. Hasta yo digo que Corea del Norte debe tener ahí como filtros para poder ver el mundial, seguro, ¿no? Bueno. Y esto yo lo que creo que es este feeling que hay, digamos, entre los medios de comunicación con el aparato institucional de Qatar, no da como para que se pueda recrear eso, pese a que, insisto, hay mucha gente ya que estando en Qatar está haciendo reportajes de cómo se vive ahí, etcétera, ¿no? Eso, entonces, pese a los esfuerzos de los medios de comunicación, no hay todavía, digamos, un impacto, creo yo. O sea, hay, digamos, ya una publicidad y un mercado que tiene que ver con el fútbol y el mundial, pero no hay el feeling, no en ese sentido. Y creo que de alguna manera, platicando con colegas, parece que se siente un poco eso. Eso en términos generales que tiene que ver con la sede misma. No es lo mismo, o no fue lo mismo que la sede hubiera sido Brasil, ¿no? En el Río de Janeiro, imaginen ustedes, ¿no? O sea, digamos, uno de las máximas potencias del fútbol a nivel mundial y una de las referencias, ¿no? En ese caso, y donde obviamente el país tiene que ver con el fútbol, pero tiene que ver también con este rollo de la fiesta y de las costas, ¿no? Inclusive Sudáfrica, ¿no? Que mucho se criticó Sudáfrica en el tema de esta dualidad entre la pobreza y la riqueza, el primer mundial en un país africano, pero al menos yo que me acuerdo de ese momento, sí se sintió ese feel, o sea, sí había esa atracción de decir, bueno, vienen un mes de fútbol, vamos a prepararnos, exactamente, ¿no? Pero pareciera que en o no sé si es te hablo de forma personal, o sea, me gusta el fútbol, pero pareciera que no hay como un incentivo también. Bueno, la selección tampoco no haga nada, pero bueno, tú continúa, Juan. Sí, eso es el primer lugar. Eso, lo que tú dices, pasa exactamente, y es a todo nivel, ¿no? A todo nivel, digamos, por lo menos en México, pero también en otros lados, ¿no? Pero por lo menos en México. No hay, digamos, esa sensación por el país. En segundo lugar, hay un desfase tal y como tú habías dicho. Yo creo que por primera vez en la historia del fútbol mexicano hay una crisis a nivel futbolístico de tal envergadura que parece ser que vamos a un velorio. Parece ser que nos toca la de malas. Parece ser que vamos a repetir lo que Argentina en el 78. Solo con la condición al revés de que en Argentina 78 se hizo una gran pretemporada, donde México estuvo una pretemporada como de 16 juegos, una cosa así, desde que comenzó su preparación para el Mundial, y ganó prácticamente todos los juegos. Pues acá no perdió prácticamente ni uno, y donde sí jugó contundentemente. Y llegó al Mundial y fue un fracaso total, ¿no? Ha sido el mayor de los fracasos, quedó en último lugar México ahí, en este caso por diferencia de goles, etc. Pero aquí parece ser que es al revés, porque no tuvimos una preparación adecuada, no hay, digamos, un buen fútbol, y todo el mundo estamos sombríos. Todo el mundo estamos precisamente, parece ser que vamos al cadalso, ¿no? Ahora, o sea, estamos como siendo renuentes a algo que puede considerarse como otro de los peores ridículos del fútbol mexicano, ¿no? Y esto se debe, según yo, a que en esta crisis, que yo insisto que no es una crisis que tenga que ver con el fútbol, fíjate. A mí me parece que México no tiene problemas del juego mismo, ¿no? Sino el problema de México son los directivos, es la Federación Mexicana del Fútbol,
que ya lo he dicho en otros foros, en otros textos ahí, pero lo que pondera la Federación Mexicana del Fútbol es el dinero, es la ganancia por la ganancia misma. Y mira que se juega muchísimo dinero en el fútbol mexicano, y mira que se gana muchísimo dinero en publicidad y en promoción y en mercado de los jugadores. Pero esto siempre da en detrimento exactamente de la calidad del fútbol mexicano. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, los jugadores mexicanos, cuando salen, cuando se venden fuera, son prácticamente unos jugadores súper caros y no tienen cartel, por tanto nadie los contrata. Con lo que cuesta un jugador mexicano, se compran 2 croatas y un japonés, cualquier equipo de Europa. Y mira que los croatas, ¿no? O sea, y mira que Japón también, etcétera, ¿no? Pero México, en términos a niveles internacionales, no tiene ese cartel, y los jugadores son muy caros. Por tanto, nadie los compra, y por tanto no hay fogueo internacional, y por tanto no va a haber jamás ese quinto partido, porque no hay exactamente esa instancia donde te force a que puedas llegar a ser un buen equipo. Uh-huh. Jugadores en México siempre ha habido buenos, pero digamos son individualidades, y en ese deporte no es individual, a menos que seas Messi, uh-huh. Sabes que ese es un fuera de serie, pero en este deporte es un deporte de conjunto, y donde se juega en conjunto, y donde se manifiesta el juego. Si juega mal uno o dos, juegan mal casi todos. Entonces, en ese caso, hay una crisis en ese sentido, pero justamente por las grandes broncas que tiene la Federación Mexicana de Fútbol en convencer ahora mismo que ahora sí podemos hacer una buena selección. Es la primera vez que yo veo, justo también se siente ese ambiente lúgubre, de tenebra, en términos de que México irá a hacer un mal mundial, y no hay ningún grado de optimismo en las audiencias y en la afición mexicana para poder pensar que México va a poder llegar a jugar bien, ¿no? Entonces, ese sentimiento se siente también, eso. Y yo creo que es la primera vez que hay una disasociación muy fuerte entre la Federación Mexicana de Fútbol con el público en general. O sea, no hay... Justo, no hay ese ¿Hay una separación? Totalmente. Fíjense, yo estuve una vez en Colombia, y en una eliminatoria, yo veía, la eliminatoria de hace poco, para este mundial, que Colombia no fue al mundial también, y miren que es un super equipo, es un gran equipo. Yo veía que en un juego, pues hagan de cuenta, contra Bolivia, que no es una potencia sudamericana de fútbol, el país se paralizaba entero en torno al fútbol, y desde la mañana todos los medios de comunicación, los noticiarios, incluso la gente que leía las noticias, gente que estaba ahí, se ponía la camiseta de la selección de Colombia, ¿no? Cosa que yo no veo acá, ¿no? O sea, aquí sí se ve en el Mundial pleno, pero incluso previo al Mundial ya se veía como ese ambiente, y ahora no hay absolutamente nada. Entonces la gente no le cree a la Federación Mexicana. Hay una disasociación, eso. Por ejemplo, en Argentina, cuando estuvo de presidente... ¿Videla? No, Macri. Macri. Sí, claro. Macri, que también fue presidente del Boca Juniors. Ah, sí, claro. Sí, exactamente. O sea, es decir, y digamos, era un presidente pero también fue intendente. Intendente, sí, claro, de Buenos Aires. Claro, exactamente. Pero digo, quiero decir, claro, que como gobernante era un país de ultraderecha, digamos. Claro. Pero cuando jugaba la selección, todo el mundo estaba a favor del gobierno para que pudiera ganar la selección, ¿no? O sea, de ahí cierran filas en torno a una figura nacional que es la selección, ¿no? Todo el mundo cierra filas. Es decir, cuando en Argentina se habla de Maradona, todo el mundo calla, pues digamos. Todo el mundo dice, sí, vamos. Era lo que era exactamente, pero nos dio un campeonato, y además se convirtió en memorable, ¿no? Claro, yo solamente cierro, sí. Aprovechando este lapso, el tema de... Me parece muy importante tener una experiencia que me marcó también. Cuando estuve en Uruguay en un momento dado, en una clase, ¿no? A mí me tocó cuando, bien importante, a mí me tocó cuando Tabaré Vázquez fue presidente de la República, ¿no? Entonces, de repente yo confundí, ¿no? Entonces quise decir que casualmente Tabaré Vázquez se asimila mucho al maestro Oscar Washington Tabárez. Entonces, de repente dije Tabárez, ¿no? En vez de Tabaré, ¿no? Y la gente me quedó viendo, ¿no? Porque no le dije maestro, ¿no? Entonces, como de repente termino, o sea, estamos en una discusión, eran medios, política y democracia, o sea, nada que ver,
Y yo de repente salgo y una chica de repente muy amablemente, ella me dijo, no, es que aquí no le decimos Tabaré, al presidente le decimos Tabaré, pero al maestro Óscar Tabarés le decimos maestro Tabarés. Entonces por eso la gente aquí te quedó viendo, porque en este momento... Y es justo este acercamiento que tú mencionas, ¿no? En el tema del acercamiento, ¿no? De que, por ejemplo, Uruguay, que a mí me tocó estar un momento, siempre se me hizo bien importante. ¿Cuántos años duró el maestro Óscar Washington Tabarés? Que ya no se me va a olvidar de decir maestro, nunca. Y cómo fortaleció, ¿no? Inclusive es que sacó el tercer lugar en Sudáfrica. Para ellos fue un logro y un campeonato mundial. A mí me tocó llegar también al museo ahí que se tiene en el Centenario, y para ellos es, o sea, casi que ganaron. ¿Por qué? Porque desde el 50, que fue la última vez que ganaron el campeonato mundial, pues se sintieron. Mi punto es, ¿no? Esta figura de Óscar Washington Tabarés, la figura de respeto, no se ve que exista, por ejemplo, en México, ¿no? O que no exista, por ejemplo, con el Tata Martino o con otra persona. Y tú hablabas de Mauricio Macri, ¿no? Pero no hay que recordar y no hay que irnos tan lejos, que no me acuerdo el nombre, y lo pondré ya en la edición, de este político que era afiliado del PRI, que buscó, creo que, no sé si la gobernatura por el Estado de México o por Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llamaba, y que momentos después pasa y se hace presidente de la Liga de Fútbol. Mikel Arriola. Mikel Arriola, sí. Y que se hace presidente, a mí se me hizo como que, o sea, ¿a qué buscan? ¿Un administrador? ¿O qué? Exacto. Ese tipo de cuestiones. No sé tú cómo las analizas. Exacto, sí, exacto. Eso es lo que dices de Mikel Arriola. Parece el ejemplo emblemático, ¿no? En ese sentido que justamente no hay, digamos, ningún interés deportivo en el fútbol. Hay un interés de mercado. Y de mercado más allá incluso de los límites, digamos, de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Sino más bien el mercado de dinero, ¿no? El mercado, vamos a llamarle así, el mercado, válgame la expresión, mercado mercantil, ¿no? En ese caso, a todas luces, ¿no? Donde aquí es, digamos, como el juego de los dados, es todo para mí, ¿no? O sea, no es que todos ganan. Sino sí, la casa tiene que ganar. Tiene que ganar a fuerza y ganar mucho, ¿no? Y eso se hace a costa de los jugadores, pues, a costa del fútbol mismo. Por eso a mí me sorprende mucho ese rollo del quinto juego, el famoso quinto juego en la idiosincrasia nacionalista futbolera mexicana, que se ha convertido en un mito, ¿no? O sea, que no podemos seguir avanzando sobre eso. Y no lo vamos a hacer nunca si no hay justamente este fogueo que se necesita para poder llegar a ser un equipo competitivo, si se quiere. Si no se quiere, vamos a continuar así, ¿no? Pero lo que pasa ahora es que la gente ya se dio cuenta. Uh-huh. Ya se dio cuenta que en un momento dado, estos grados de manipulación mercadológica, en términos de que en un mes vamos a ser los más nacionalistas del mundo, vamos a ser los más mexicanos del mundo, a partir precisamente de la venta de los símbolos nacionales por empresarios particulares, ¿no? Lo cual están en su derecho, pues. Pero, claro, o sea, pueden hacer, ¿no? Pero que sean los únicos y que te exijan en un momento dado que le vayas a una selección donde ellos mismos son los precursores de todas las grandes fallas que hay en la selección, por lo mismo que he dicho, que no se da, no le dan la importancia al deporte mismo, al fútbol mismo, sino nada más a las ganancias. Y ahora vienen con una cara para decirnos que nosotros debemos de apoyar a la selección pagando boletos, pagando publicidad, etcétera, ¿no? Claro. A mí me parece como algo bastante grotesco, y ahora la gente se ha dado cuenta de ello. La gente está como más pensando exactamente eso. Entonces, no hay como precisamente, como te habías dicho, como en Argentina, como en los países como en Uruguay, desde luego un país futbolero, ¿no? Sí, pero mega futbolero. No hay, y como prácticamente en todos los países de Sudamérica, no hay ese vínculo entre la Federación Mexicana del Fútbol con la gente misma y ahora, ¿no? Siempre lo había habido, pero creo que era de manera tangencial en términos de los contextos. Como todo el mundo sabe, México es una de las grandes aficiones que viaja a los mundiales. Sí. No sé cómo le hace. O sea, hay mucho dinero en juego y la gente ahorra y va a los mundiales, ¿no? Y parece ser que las crisis aquí para esos tipos de eventos no hay indicios de que sean tales, ¿no? Desde ahí, a mí me parece, digo, que ahora ya, aunque digamos, sí la gente va a ir,
Pero ya la gente ya no cree exactamente en los discursos de este mercado que las propias empresas dicen, que los dueños y los directivos de los equipos han dicho todo el tiempo. Entonces la gente ya no se traga eso. Y por supuesto esta figura del Tata Martino, me parece que ha sido como emblemática en términos de que no hay ningún tipo de vinculación emotiva con él, para nada. Y más que hemos tenido más derrotas que ganancias, digamos, que triunfos en términos de la selección, pero todavía no. Entonces hay una especie de aspecto sombrío en términos como de distanciamiento, como distanciamiento bastante fuerte, y esto hace también que no haya una cohesión. Esa cuestión del previo del Mundial, ¿no? Ese sentimiento patriótico que siempre se genera previo al Mundial, ¿no? Yo cierro esta idea y te quiero preguntar, la pregunta del millón es... sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, para Sudáfrica, inclusive, o sea, digo, en las principales plazas yo me acuerdo, tal vez, ojalá no me falle mi memoria, que se utilizaban pantallas gigantes, ¿no? O sea, de que de repente decías, no, este año, este mundial sí va a haber, no sé si en Rusia hubo, que no creo, pero por ejemplo, en Sudáfrica sí lo tengo súper claro, ¿no? Pantallas gigantes aquí en el Parque Central, en Guadalajara, en Monterrey. Te pregunto algo bien interesante que hace poco escuché y creo que se me hizo bien interesante esta metáfora, ¿no? Que el mundial la ganan los mismos. O sea, esta idea de que el mundial la ganan los mismos y que de repente hay uno que otro colado y que no sé qué, Pero que el mundial es muy símil a este tema de las potencias mundiales, del tema del poderío económico, ¿no? O sea, tal vez despegando un poco a Estados Unidos y China, ¿no? Siempre podemos decir que Francia... Europa en general. Europa en general es una superpotencia, ¿no? Tú lo analizas o sea, ¿tú crees que sí existe como esta posible conexión entre el poderío económico y el poderío futbolístico? Porque, por ejemplo, siendo realistas, o sea, dejando Brasil bueno, Brasil tal vez podríamos despegarlo un poco más porque Brasil se ha demostrado un poderío económico en las últimas décadas bien impresionante. Argentina es el caso contrario, ¿no? O sea, México ni se diga. Pero de ahí en fuera, ¿tú sí crees que existe esta posible metáfora entre el poderío económico asociado al poderío futbolístico? Porque imagínate Francia, ¿no? O sea, Francia ahorita no le tiene nadie. O sea, a ese punto es el que voy, ¿no? No sé tú cómo lo piensas al respecto. Me parece que es una pregunta bastante amplia y súper pertinente en términos de un análisis antropológico y sociológico del fútbol, ¿no? Una gran pregunta, de hecho. Yo digo que sí. Sí hay una relación bastante íntima entre los países ricos y los que ganan los mundiales. Me parece que sí, de entrada sí. Por dos cosas también. Porque en primer lugar tienen los recursos para asignar justamente esta cultura del ocio en términos de programas deportivos en las escuelas, y no nada más del fútbol, sino también de otras disciplinas del deporte, ¿no? Por eso son muy importantes los Juegos Olímpicos y el Mundial mismo, porque es el pulso mundializado de quién es quién como país, ¿no? Por eso es que la gente invierte, digamos, de los países ricos y no ricos invierten, digamos, recursos en enviar deportistas a las justas deportivas, precisamente porque es como el pulso de saber en qué grado estás de esto, ¿no? Y que tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con gobernanzas, tiene que ver con una serie de propuestas que la gente tiene en torno al deporte, sí, a partir de sus gobiernos. Inclusive un tema cultural también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar este tema de los Juegos Olímpicos por ejemplo, en países que nunca hemos, Kurdistán, o sea, todo este tema, Tonga, o sea, por ejemplo, Kenia es el mejor ejemplo. Sí, Kenia. O sea, Kenia es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, de cómo, inclusive ya no correr, o sea, ha habido una cultura ya preponderante de corredores de fondo que ya ahorita, o sea, una profesión para ellos es ser corredor de fondo, ¿no? Entonces, hace poco veía que de casi el 100% de las medallas de oro que tiene África, solamente África, creo que el 85-90% la tiene Kenia de puros corredores de fondo, ¿no? Seguro. Entonces eso nos da una idea de hacia dónde se está orientando ese tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas bellas también de las justas deportivas, y el cual el Mundial no es exento, es esta metáfora, ¿no? De que en un momento dado, países como Brasil, que ahora ya no está tanto potencia económica,
por muchas cosas. Países como Brasil y Argentina se le pueden poner al tú por tú con las grandes potencias. Esa es una de las metáforas bellas de lo que hace el deporte, ¿no? Y en el fútbol también. Es decir, no somos países ricos, pero les podemos ganar, ¿no? Y aquí no importa el dinero. Sí, aquí no importa el dinero, ¿no? Ese es, digamos, claro, aquí en Latinoamérica nada más son 2 países los que nos pudieran representar a ese nivel, ¿no? Que son Argentina y Brasil, nada más, ¿eh? O sea, a un nivel, digamos, mundial, porque han sido equipos que han llegado a ser campeones, ¿no? Pero digo, o sea, lo que quiero decir que sí hay una relación entre los recursos que tiene un país y con lo que, digamos, oferta, digamos, ese país en términos de política deportiva. Pero también, por ejemplo, en el caso de Europa, y también opera exactamente lo mismo. Hay un flujo de jugadores tan intenso que de alguna manera no hay de tanta disparidad entre los sueldos. O sea, entre un jugador de un país rico gana bien en otro país rico, pues no hay ningún problema ahí en ese caso, ¿no? Cosa que no pasa con los países de Asia, de África y de Latinoamérica, que en un momento dado tienen que pelear por un lugar en ese sentido y ser igual o mejores que los propios jugadores de allá de Europa. Lo que quiero decir que en términos de recursos, como no hay ningún tipo de carencia en términos generales sobre la inversión que se haga en el deporte, no hay tanta dificultad para poder hacer contrataciones o no, ¿no? En el caso de Europa, en los límites de Europa. Pero para que por eso nadie de jugador de Europa viene a México. Vienen, pero ya en su etapa ya casi retiro. Ya casi de retiro, vienen a ganar dinero, desde luego, ¿no? Y con todo el respeto, pero Dani Alves, que yo le voy a los Pumas, a mí me pareció extraordinario que Dani Alves haya llegado, pero llegó ya en la etapa final, ¿no? Pese a que es un jugadorazo, ¿eh? Y que, digamos, hizo todo lo posible en esta desastrosa temporada de los Pumas, pero que no dio para Brasil, pues tampoco puedes pedirle todo a un jugador, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir que ya llegan, ya casi a los 40 años, ¿no? En ese caso, ya llegan en la parte final, o sea, pero al revés, es exactamente Ronaldinho también es otro ejemplo. Ronaldinho es otro ejemplo, ¿no? Ronaldinho es otro ejemplo. Bueno, ha habido un chorro, sí, ¿no? O sea, incluso Butragueño vino también así ya en sus años finales. Ha habido varios en ese caso. Y son pocos los que han sobresalido, ¿no? Pero más bien aquí lo que quiero decir es que en esta metáfora, digamos, ¿no? En ese sentido es la única contienda no bélica donde sí podemos ganar, ¿no? Exacto. De hecho, eso es bien interesante, ¿no? Cómo se están... O sea, porque me mencionaba... hace también relativamente poco leí algo de que decía, terminaron las guerras, pero inició el fútbol. Claro. Qué sí. buenísimo, ¿no? Claro, o sea, de cómo las disputas por fútbol siguen siendo tan apasionadas como una guerra, ¿no? Claro, Digo, claro. sin dejar tema de muerte. ¿Podemos hacer un corte Claro. para terminar este segundo bloque y terminar con un tercero? Aquí hablando pues apasionadamente con el doctor Juan Pablo Cebado Carbonell. Y regresamos en este tercer y último bloque hablando con el doctor Juan Pablo Cebado Carbonell sobre el Mundial, sobre la antropología del fútbol. Inicio, ¿no? Ya en este momento que se está saliendo públicamente este podcast, bueno, este capítulo de podcast, ya estaremos en el Mundial, ya habrá sido inaugurado, ¿no? Y lo más importante y es lo que nos atañe a ti especialmente, es nace una propuesta que es Qatar Paralelo, y que especialmente creo que tú serías el más indicado para explicar, porque tú lo coordinas al final de cuentas. Cuéntanos un poco, Juan Pablo, de qué se trata esta iniciativa. Sí, Qatar Paralelo es un espacio que nos brinda Chiapas Paralelo, lo cual le agradecemos mucho y estamos como muy conscientes de este esfuerzo que hacen para permitirnos darnos un espacio así, que consiste y que ha consistido, porque esta sería la segunda edición que hacemos una saga sobre el análisis del Mundial. También ya hemos hecho sobre otras cosas, de manera particular en los Juegos Olímpicos de Tokio pasado, ¿no? Y también en el caso de algunos eventos que tienen que ver con el fútbol, como la Champions League, etcétera, ¿no? Esta idea nace porque hay un grupo de académicos, tanto de la UB como de la UNACH,
y donde también se han ido involucrando y saliendo otros académicos tanto de la Ciudad de México como del norte del país, que lo que hacemos es hacer una especie de análisis lúdico del fútbol en términos generales. Somos académicos, pero no necesariamente tenemos un punto de vista académico sobre ello, pero sí un punto de vista de un evento que puede medirse con una visión sociocultural. Uh-huh. Eso digamos que sería la característica de este espacio. Entonces hay una serie de entregas, de reflexiones, tanto de hombres y mujeres académicos de la UV, de la Universidad Veracruzana, como de la UNACH, donde hacemos este repaso puntual sobre qué es lo que acontece desde el punto de vista social y cultural en el Mundial de Fútbol, ¿no? Y tiene que ver con una óptica que va desde la comunicación, que va también desde la antropología, desde la historia, no sé, desde diversas ópticas que tienen que ver con las ciencias sociales. Por eso de ahí que estábamos insistiendo en este primer bloque sobre las ciencias sociales y la pertinencia que se abra a otros temas, ¿no? Y entonces lo que ha resultado, desde mi punto de vista, y pecando de modestia, es que ha sido un trabajo bastante rico en términos de estos nuevos análisis que se hacen sobre el fútbol. Y yo invito a toda la gente que pueda, digamos, leer los textos, porque no nada más trata, como ya había dicho antes, no nada más trata de hacer una especie de cronología sobre los juegos en sí o sobre, digamos, una visión particular sobre un juego en particular, sobre un juego que definiría algún tipo de cosas, sino más bien es un análisis global que se hace sobre un evento justamente de talla internacional, tal y como decíamos, ¿no? Porque en realidad hay mucha gente que no está dispuesta a generar nacionalismos con Qatar, pues desde con el Mundial de Qatar, porque Qatar tiene con las propias características que no es un país abierto a ese tipo de deportes, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las aristas que se hace sobre ello. Y en este grupo de académicos y académicas, hay mujeres también ahí, que son colegas súper queridas por mí y por todos los del grupo, nos hemos conformado precisamente en un grupo que se juntó en primera instancia para hacer un análisis y homenaje a la muerte de Maradona, de Diego Armando Maradona. Entonces, desde allí se hicieron una serie en tiempos de pandemia, una serie de foros, digamos, que hablamos sobre Maradona y su significado social y cultural a nivel mundial. De ahí que ese grupo quedó como de planta, digamos, en ese caso. Y ahora lo que hacemos es la continuidad de estos análisis o de estas perspectivas, pero ahora ya desde el punto de vista del Mundial de Fútbol en términos generales. Yo digo que estos textos sirven para hacer una reflexión para la gente que le guste o no le guste el fútbol, ¿no? Uh-huh. No es para especialistas sobre el fútbol, no hablamos justamente únicamente sobre el fútbol, sobre el juego en sí, sino hablamos todo lo que hay detrás de ello, ¿no? En ese caso. Y me parece que eso sí tiene que ver con una riqueza semántica bastante chida, porque en realidad lo que estamos hablando es de la vida cotidiana y de cómo nos influye un evento como el Mundial de Fútbol, ¿no? Que se lleva a cabo cada 4 años. Y yo también quiero sostener que Chiapas Paralelo es uno de los pocos espacios a nivel nacional donde se da pie para ello. Ahora mismo salió justamente un texto, un libro virtual, hace una semana apenas, de la UNAM, donde también tiene, digamos, esta visión, ¿no? Claro, es la UNAM, ¿no? En ese sentido, con toda la capacidad que tiene, en ese caso, y ahí escriben, pues bueno, Juan Villoro, etcétera, todos los grandes pensadores sobre el fútbol que hay, digamos, en el país también, pero que digamos que en términos generales y en términos de espacios académicos universitarios también, Chiapas Paralelo y Chiapas, que es como sede ahí en ese caso, es prácticamente una de las pocas experiencias que hay a nivel nacional sobre ello. Entonces por eso, digamos, con una manera de comercial, no porque escribimos todas ahí, sino más bien porque es un espacio que debe ser acreditado por la valía misma que Chiapas Paralelo hace, ¿no? Se convierte en un espacio justamente abierto a unas expresiones que en realidad, eso, que tienen que ver no nada más a la gente que nos gusta el fútbol, sino tiene que ver con
reflexiones y análisis de la vida cotidiana misma, ¿no? Claro. Oye, Juan Pablo, yo creo que se nos hace bien importante. Ya tenemos algunas entregas de algunos colegas que nos han hecho el favor de enviar su texto. Inclusive algunos hasta han grabado audios, que eso me parece importante. Algunos tal vez los podamos ver. Pero se me hace importante preguntarte el tema de las mujeres. O sea, y hago tantito un tema, un lapsus ahí, un paréntesis bien importante. Por ejemplo, de la experiencia que tuvieron en Rusia, en paralelo, escribiendo, ¿qué resultados tuvieron? O sea, teniendo esta conclusión de ustedes, o sea, de decir, bueno, porque escribieron un mes de forma continua, eso es bien interesante, ¿no? Una nueva perspectiva cada semana, un investigador, una propuesta, pero lo importante es, del Mundial de Rusia, ¿qué sacaron? ¿Qué conclusión llegaste tú de forma personal de este ejercicio que tuvieron? Sí, bueno, muchos de hecho, ¿no? Que ya he dicho también ahora mismo, ¿no? En primer lugar, eso de lo que hablo de la necesidad de abrir temas que antes eran temas que no tenían que ver con las discusiones más allá de los espacios privados, en una cantina, con tus amigos, etcétera, sino que son espacios de importancia cultural de gran envergadura, pues, porque, insisto, querámoslo o no, el Mundial de Fútbol se va a hablar en el mundo entero en un mes sobre fútbol. O sea, eso está de ley y eso, se quiera o no, los medios de comunicación van a estar como pendientes de todo esto. Una pregunta antropológica es ¿por qué hay una importancia de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera en todo eso? ¿Cuáles son las expectativas internacionales de poder hablar todo el tiempo de fútbol cuando seguramente hay un sector muy importante a nivel mundial que no le gusta absolutamente nada? Entonces aquí atraviesan una serie de cosas, mercado, dineros, fama, figuras mediáticas, etc. Y sobre todo, eso sería, digamos, una de las primeras conclusiones, el cómo nos vemos nosotros como planeta en términos de la conformación de una sociedad que eventualmente podría considerarse como frágil. Ya lo vimos que la fragilidad sanitaria en términos del COVID y ahora la fragilidad bélica en términos de que del otro lado del mundo se cierne una posibilidad de una tercera guerra mundial cuando se supone que ya habíamos aprendido esa lección. Pero no es así. Entonces, aquí, digamos, es una apuesta bastante sui generis, digamos, ¿no? En ese sentido, con todas estas características, con el país sede, etcétera, pero es una apuesta para tener una visión de cómo nosotros teníamos que socializarnos en términos generales como mundo y como planeta. Y esto cobra mucho más importante en términos de pospandemia. Y una de las lecciones que nos dio el Mundial pasado en esta entrega es esta forma, es que hay temas que pueden ser muy interesantes y que lo podemos ver en forma lúdica, en forma de diversión, y hay temas muy divertidos que los podemos ponderar de una manera bastante dura, pura y dura del punto de vista académico, ¿no? Entonces, digamos, esta especie de disolución de las líneas entre lo que es serio y lo que no es serio, exacto, eso a mí me parece como muy interesante. Y donde, desde luego, aquí colegas mías ya están escribiendo cosas que tienen que ver sobre deporte, ¿no? Si, por ejemplo, aquí hay una colega que es socióloga, Mirna Benítez, que es profesora de la Facultad de Sociología en la Universidad Veracruzana. Ella es experta en box y en béisbol, ¿no? Por ejemplo, o sea, es interesante, y obviamente en fútbol. Ella dice que Pelé y no más, ¿no? Y no hay otra figura que Pelé y punto y aparte. Pelé y punto y aparte, ¿no? O sea, no hay Messi, no hay Maradona, no hay Pelé, ¿no? Entonces, digamos, pero ella, en términos generales, y ella nos ha dicho que antes, digamos, de la conformación de este grupo no podía hablar con sus colegas sobre esto, ¿no? Y mucho menos con amigos y amigas, porque pues la gente no le interesaba y a veces en términos académicos era hasta mal vista que hablara temas de no tanta importancia como los grandes temas sesudos de la sociología convencional. Excelente. Juan Pablo, muchísimas preguntas se me vienen a la mente. Primero, me parece bien importante eso que tú mencionas, ¿no? O sea, porque imagínate, viniendo un análisis en una sociedad hipermachista, viniendo un análisis de una mujer sobre un tema donde obviamente hay una conflagración importante de hombres, sobre un tema de hombres que sea. Eso me parece bien importante y qué bueno que a través de estos esfuerzos pues se pueda visibilizar. Preguntas bala, respuestas bala, ¿no?
Digo, como aficionado. Sí, claro. Como aficionado. Y bueno, y también se me olvidó antes decir que, claro, la academia es muy exigente, ¿no? Entonces, la academia a veces va va un paso muy relajado, muy tranquilo, a comparación de, como justo tú me mencionabas en el primer bloque, de los temas que se tienen, ¿no? O sea, un tema ha cambiado tanto vertiginosamente en 2 años o en 1 año, y nosotros apenas vamos a introducirnos en ese tema. Entonces la academia a veces es un poco lenta en observar este tipo de cuestiones que son inmediatas, pues. O sea, a ese punto es el que creo que es bien importante identificar. Regresamos con el tema de las preguntas bala. ¿Qué va a pasar con México? O sea, como aficionado, como académico o como una probada de estos temas, ¿qué va a pasar con México? A México le va a ir mal, lo siento mucho, le va a ir mal, pero no le veo perspectiva alguna para poder generar un tipo de triunfos que nos sanen esa herida que tenemos con la selección nacional. ¿Pasa al cuarto partido? No. ¿Quién gana el Mundial? En ese orden, Francia y o Brasil. Del punto de vista de las estadísticas, mi querencia es que gane Argentina. Tu querencia es que gane Argentina. Oye, de forma bien puntual también, ¿qué nos va a demostrar Qatar? Sí, que no podemos ser tan ambiciosos a la hora de generar una propuesta de un deporte de masas a esos niveles. Son mucho más países, mucho más tiempo, etcétera, en un país, insisto, que no es propio para una sede. Entonces yo creo que la lección en ese sentido es que, como dicen aquí en Chiapas, como decimos en Chiapas, no hay que hacer coches, pero no tan trompudos, ¿no? O sea, es decir, hay que, digamos, dosificar un poco exactamente cómo se tiene que manejar y cómo se tiene que vender el tema futbolístico a nivel internacional. Ahora después de este mundial viene otra gran apuesta, un mundial de 3 países donde México está involucrado, ¿no? Y bueno, donde México está involucrado es un decir, porque nada más será sede de 3 juegos, ¿no? 3, 4 juegos y todo va a estar en Estados Unidos, justamente por la generación del mercado, en un país donde se supone que no habría tanta afición como la de México, ¿no? Pero bueno, así son los mercados. Y a mí me parece que yo creo que ahorita se está viendo toda la gran capacidad de corrupción que tiene una gran industria deportiva como la FIFA, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos ser como cautelosos y no tratar de generar al fútbol y a los jugadores mismos como una mercancía, ¿no? Una mercancía donde pueden estar jugando todo el tiempo. Y que además ese es otro tema, porque en realidad los jugadores llegan ya sumamente cansados a los mundiales, y donde precisamente lo que más les importa a ellos es el cuidado de sus contratos jugosos y millonarios de sus clubes, pero no defender una camiseta. En ese sentido, la cuestión apátrida del fútbol también es una característica, ¿no? Y que eso es lo que se está viendo ahora, lo que tendríamos que ver, cómo se manejan estos grados simbólicos en términos de quién juega con quién, por qué se juega en qué, y en ese caso. Yo creo que si en una respuesta rápida, que ya no fue tan rápida, sería cautela mediática de ahora en adelante. ¿Qué debe de aprender México después de que termine el Mundial? Yo creo que sería... todos los años siempre decimos que México ha tocado fondo en el fútbol, y no ha tocado fondo. Es decir, no ha tocado fondo porque los intereses mercantiles de la federación y los dueños de los grandes clubes no están en peligro. Y el día que estén en peligro, sí. Yo creo que ahorita sería una buena oportunidad, en el caso de que fuésemos los peores pesimistas en términos de la aparición de la selección mexicana en Qatar, que parece ser que sí lo va a hacer desde mi punto de vista, es que por fin la Federación Mexicana comprenda que tiene que dejar de lado ese interés por el interés mismo monetario, ¿no? Y que debería, digamos, de acercarse al fútbol, que es el deporte más popular y el más nacional de todos en México, ¿no? Entonces, bajo esta visión, yo creo que México lo que podría aprender, y las directivas que yo creo que son las grandes responsables de todos estos fracasos que ha tenido México a lo largo de su justa deportiva, es que deben ser humildes a la hora de pensarse como los dueños del nacionalismo futbolero de cada 4 años, ¿no? Y bajar hacia el pueblo y preguntar al pueblo si es en realidad lo que quiere en términos de la dirección del fútbol a nivel nacional, ¿no? Claro. Cierro con una pregunta, una reflexión final y la invitación a que lean Qatar Paralelo. A ver, cuéntanos.
Sí, eso, o sea, ya, yo creo que ya lo había dicho, ¿no? Así me parece que es una oportunidad muy interesante que Chiapas Paralelo nos da para poder leer textos que hablen sobre el fútbol en otros términos y en un lenguaje cotidiano, en el cual creo que se van a divertir mucho. Y vuelvo a insistir en este espacio que prácticamente es uno de los únicos a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo, además que eso también nos da pie para pensar y pensarnos como sociedad en términos de un evento de talla mundial que está ya en nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo y que ahora mismo vamos a ver qué alcances tiene, ¿no? Claro. Y pues bueno, te agradecemos infinitamente, Juan Pablo, el día que hayas estado. Yo sabemos que que tienes una agenda bien apretada y sabes que te aprecio mucho. En general aquí los dos creo que tenemos esa coincidencia. Y nada, pues cierro este capítulo con muchísimo. Creo que nos queda muchísimo tiempo. O sea, al final de cuentas creo que hay preguntas creo que se me hicieron bien importantes. Por ejemplo, el tema nacionalista, que ahí medio lo raspamos. El tema del Mesías, ¿no? De justo, por ejemplo, con el tema del Chicharito, si iba, no iba, si él iba a hacer una gran diferencia, ¿no? Hace poco leía que este tema de buscar un salvador o alguien, un iluminado en el tema de la selección mexicana se asimila mucho al tema de AMLO en 2018 con este tema de alguien nos tiene que sacar del barco, pues alguien tenía que sacar del barco a la selección nacional. Claro. Creo que ese es un tema que puede dar para muchísimo, pero bueno, ni modo, creo que tendrán las personas que leerlos, escucharlos o verles a través de Chiapas Paralelo. Y pues nada, cierro este bellísimo capítulo, pues agradeciendo primero a Gustavo Coutinho que nos haya realizado el día de hoy. También pues recordarles a las personas que este podcast se puede ver, escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV, y ahí nos pueden ver, o también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, y pues ponen Inventario o Chiapas y ahí nos pueden ver. Mi nombre es Andrés Domínguez y nos vemos en la siguiente conversación. Nos vemos, Master. Hasta luego.